Muy buenas noches. Mi nombre es Wilson Daza López. Soy estudiante del programa de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la UNAD. Saludo muy respetuoso a toda la comunidad unadista, en especial a nuestro director, a nuestro doctor afanador, no recuerdo el nombre completo de él. De igual manera quiero saludar a mi tutora de enfoques curriculares, doctora María Elena Rivas. Doctora, aprovecho la oportunidad para agradecerle el apoyo que he tenido en usted en el desarrollo de las prácticas, que ha sido un poco complejo y traumático, pero bueno, gracias a Dios se dieron las cosas y aquí estamos. Voy a presentar mi ponencia sobre el aprendizaje que durante eh, el proceso de este curso de enfoques curriculares pues hemos venido aprendiendo e interiorizando. Quisiera comenzar con un concepto, no un concepto digamos propio, me apoyo en algunos referentes bibliográficos para poder ser un poco más precisos en, en la información de este tema. El enfoque curricular es indispensable para entender cómo funcionan y para qué sirven. Bolaños y Molina 2003 exponen que los enfoques curriculares constituyen el énfasis teórico en el que se adopta un determinado sistema educativo para caracterizar y organizar internamente los elementos que contribuyen al currículo. Así se puede decir que el enfoque curricular es un cuerpo teórico que sustenta la forma en que se visualizarán los diferentes elementos del currículo y cómo se concebirán sus interacciones de acuerdo con el énfasis que se dé a algunos de esos elementos. Esto implica que el enfoque curricular es el que orienta los planeamientos curriculares que se concentran en las acciones específicas del diseño curricular, tales como la elaboración, los planes y los programas de estudio. ¿En qué consiste el modelo curricular? Dependerá de la ideología de la educación o capacitación de quienes elaboran el plan de decisión de quienes quieren participar o no en su elaboración. Será crucial para la naturaleza del mismo. Será sumamente útil para proceder a examinar cómo suele ser elaborado un plan de estudio de manera tradicional. En esta etapa es necesario utilizar los conceptos de internos y externos respecto al plan de estudios. En este contexto definiremos como internos a aquellos que están dentro del programa de educación o capacitación en calidad de ejecutores del plan de estudios, los administradores de las instituciones, los docentes y los estudiantes. Los externos son aquellos que elaboran el plan de estudios para que terceros lo lleven a cabo, expertos académicos, administradores de la educación y planificadores, bueno, y hasta políticos, es decir, que todos aquellos que participan en las distintas etapas de elaboración del plan de estudios. En esta figura yo quiero, estas dos figuras que están expuestas en la diapositiva, quiero hacer referencia a la primera imagen, que son los planes de estudios elaborados que vienen directamente, en el caso de nuestro contexto nacional, que vienen directamente del Ministerio de Educación, que son los que llegan de manera general a las instituciones educativas, colegios, escuelas, universidades, y estas instituciones deben regirse por esos lineamientos que da el Ministerio de Educación, pero adicional y de manera paralela también podemos mirar otra imagen donde doy a interpretar que un docente está elaborando su propio plan de estudio.
Y realmente en el manejo es relativo. Hay instituciones que no modifican, digamos, los planes de estudio que tienen ya por directrices del Ministerio de Educación, los aplican de manera literal, pero hay otras instituciones que los modifican o digamos que los concertan dentro de los directivos, incluyendo pues los estudiantes, quienes finalmente pues van a ser los directamente beneficiarios de este plan de estudios. Entonces, de acuerdo al enfoque curricular que tenga cada institución, de acuerdo a ese enfoque que ellos decidieron adoptar para sus modelos educativos, pues asimismo la aplicación de estos planes de estudios deben ser coherentes para, digamos, que haya una comprensión de estos planes de estudio, no solamente para quienes los van a aplicar, como es el caso de los docentes, sino también como los estudiantes. Y de ahí la importancia de que el docente en formación, es decir, nosotros quienes estamos aprendiendo a cómo poder transmitir conocimiento, conozcamos la importancia del enfoque curricular en los planes de estudio. En las prácticas de observación que yo hice, que pude realizar, y debo ser sincero, fueron, digamos, muy puntuales en el ejercicio de que pues no pude comenzar a tiempo mis prácticas, pero en la estrategia en la que yo participé en observación participante fue la estrategia Liley, estrategia virtual Liley, que fue un escenario que se creó relativamente nuevo para que los estudiantes que no pudimos tener un escenario de prácticas por diversos motivos, pues pudiéramos hacer nuestras prácticas ahí, no solamente de inmersión, sino también de observación participante a través de los IPAs que ellos daban, clases de estudiantes a otros estudiantes, donde pues pude observar eh, distintas dinámicas en el proceso formativo y la aplicación también de algunos modelos pedagógicos en estos IPAs. El modelo pedagógico unadista, eh, apoyado por el e-learning, es el marco orientado y referencia que permite de manera consistente, intencionada, planificada y relacionada declarar el derrotero y tomar posturas frente a la forma de concebir su proceso educativo. Para ello se sustenta desde los paradigmas constructivista social, crítico social y ecológico contextual, con el fin de abordar la reflexión sobre las acciones pedagógicas para dimensionar la necesidad de la interacción y la construcción colectiva en el contexto de las apuestas formativas institucionales. Perdón. En mi experiencia vivencial y en mis prácticas, teniendo en cuenta el modelo unadista, lo dividí en tres principales aspectos, que es el aprendizaje autónomo, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje significativo. El aprendizaje autónomo que yo pude, digamos, identificar en los IPAs que observé, las actitudes de los estudiantes, el compromiso que tienen con su proceso formativo, son estudiantes que tienen capacidades, que son muy participativos en el proceso de su formación. Miré que la docente que estaba a cargo de este grupo de estudiantes utiliza también sus conocimientos de los temas que ella está
que ya se ha apropiado, pero que también aprende. No es una persona que, digamos, dicta clases como una dictadora, sino que permite que los estudiantes también participen de sus clases, que también opinen en referencia a determinado tema, y eso es importante. Los estudiantes tienen, digamos, la libertad de poder expresarse, de poder compartir sus conocimientos, y esto pues es evidente el aprendizaje autónomo de ellos, porque aprenden de sus propias experiencias y parten de sus propios conocimientos también para su proceso formativo. En el aprendizaje colaborativo es un ejercicio que nosotros hacemos, los estudiantes unadistas, en el proceso de nuestra formación. De hecho, también hay actividades donde son colaborativas y donde hay unos roles, eso ya lo hemos apropiado, ya sabemos cómo es el proceso, pero en las clases que yo observé también hay ese, ese aprendizaje colaborativo. Hay algunas actividades donde cada estudiante presenta su aporte, lo socializan, lo discuten y toman una decisión frente a si es pertinente o no, o si hay que modificarlo, o si hay que cambiarlo, o si hay que adicionarle, etcétera, dentro de su aprendizaje, dentro de ese trabajo colaborativo. Entonces eso lo pude evidenciar en mi experiencia, en las clases que pude observar. Y respecto al aprendizaje significativo, pues es muy importante también, porque ellos tienen ya conocimientos previos, y sobre esos conocimientos previos pues construyen con los conocimientos que se les está exponiendo. Entonces era muy interesante, porque en el caso de nuestra licenciatura, que maneja el inglés, que es algo complejo, eh, en el proceso formativo de cada uno de nosotros es algo que nos cuesta, pero miramos que hay estudiantes que, bueno, yo ya las clases que pude observar en las clases que se les estaban dando a estudiantes de cuarto semestre de la licenciatura, pues que son algunos que están en un proceso de aprendizaje, algo otros que saben, pero lo interesante era que todos estaban en un solo nivel. Nadie se creía más por su conocimiento, sino que de acuerdo al contexto, a ese contexto pues se acoplaban y todos aprendían de todos. Entonces eso fue lo que pude evidenciar en ese contexto. De último quisiera dejar una reflexión sobre los enfoques curriculares y la importancia de su apropiación en el ejercicio docente. Para el docente en formación es muy importante apropiarse de los enfoques curriculares, porque le permitirá entender el contexto formativo y su aplicación en los escenarios educativos, ya sea en su aplicación o en la elaboración de los planes de estudio que derivan del enfoque que aplique el modelo educativo de las instituciones, cualquiera que ésta sea, ya sea una universidad, un colegio, etcétera. El diseño curricular contiene aspectos que permiten identificar aquellas necesidades de contexto formativo de los estudiantes, planes de estudio, formular los objetivos y permite seleccionar y organizar aquellos contenidos que forman parte del aprendizaje de los estudiantes de una manera planificada, a través de actividades de aprendizaje que les permiten al estudiante la apropiación del saber sabido al saber apropiado e interiorizado, de manera que a través de la evaluación se identificará si el plan de estudios es o no es el correcto, y su análisis permitirá identificar sus debilidades y sus fortalezas en la aplicación. Esta reflexión la saqué teniendo en cuenta el proceso que hemos venido nosotros teniendo en el curso de enfoques curriculares. Es un curso que a mí me ha permitido, digamos, tener conceptos muy claros, algunos muy claros, otros todavía estoy ahí tratando de interiorizarlos, pero es muy importante. Y la verdad es que desconocía este tema, y me parece muy importante porque
básicamente forma parte